Bendito eres, Señor. Tú estás en el trono. Tú estás en el trono. Tú gobiernas. Tú eres santo. Por esa santidad tuya, nuestras vidas han sido, Señor, transformadas. Hoy declaramos un lugar, Señor, establecido por ti en esta tierra, Señor, para que juntos podamos adorarte y bendecirte. Cada uno de nosotros es el templo, es el lugar, es la morada de tu presencia, y a donde vayamos, ahí, mientras te seamos fieles, ahí va a haber adoración. Pero hay un lugar que tú has escogido para que juntos podamos dar un testimonio público, real, de quién eres tú, Señor. Y nos gozamos en esta mañana. Nos gozamos y disfrutamos el hecho de entender que somos testigos de tu gloria. Nos gozamos porque juntos damos un testimonio fiel, Señor, de que tú honras a los que te honran, Señor. Nos gozamos en estar en esta mañana y poder cumplir tu palabra de que no dejemos de congregarnos. Porque juntos hoy cada uno es un testimonio viviente de que no faltó tu cuidado, que no faltó tu provisión, que no faltó tu ayuda, que no faltó tu socorro, que no faltó incluso tu perdón, porque cuántas fallas no tuvimos esta semana, cuántas veces no caímos y aún así tú nos levantaste y aún así no se cerró la puerta para que hoy podamos entrar por ella con acción de gracias, con alabanza y bendiciendo tu santo nombre. Gracias por darnos la oportunidad, Señor. Y oro en esta mañana por gente entendida que valora la oportunidad que tiene de entrar por tus puertas, por tus atrios con acción de gracias. La oportunidad que tenemos de ser parte de un cuerpo, de ser parte de la iglesia, de ser parte de una familia, que juntos nos reunimos para celebrar, para disfrutar, para gozarnos. No solamente para recibir, porque antes de recibir algo de ti en esta mañana o de pedirte que nos des algo, hemos ofrecido nuestra adoración, entendiendo que ya tú lo diste todo. No hemos venido esta mañana a buscar algo o a recibir algo, hemos venido a darte gracias por todo lo que has hecho. El estar aquí es resultado de que hemos entendido que no ha habido día de nuestra vida en que tú no hayas manifestado tu amor, tu gracia, tu favor y tu misericordia sobre nosotros. Así que gracias, Dios, una vez más, por permitirnos estar en tu casa, por ser familia, por este lugar donde nuestras vidas muchas veces han sido restauradas, edificadas, donde nos has usado para bendición de otros, pero también donde has usado a otros para bendición de nuestras vidas. Aquí nos hemos dado cuenta y gracias. Y guárdanos de andar solitarios en este mundo. Y guárdanos de andar haciendo las cosas solos, porque tú nos has llamado a formar parte de un cuerpo. Tú no llamaste figuras individuales, tú llamaste a una iglesia, tú llamaste a un cuerpo. Y aquí nos convencemos de lo que soy para bendecir a otros, pero de lo que otros son para bendición de mi vida. Gracias por permitirnos hacer que habitemos juntos en este lugar. ¡Qué milagro tan grande tenemos a nuestros ojos, a nuestra vista! Que siendo tan diferentes cada uno de nosotros, tú nos haces habitar juntos y en armonía en tu casa, porque lo que importa en este lugar no soy yo ni ninguno de mis hermanos. Lo que importa en esta casa es tu presencia que viene con cada uno de nosotros. Por eso te bendecimos en esta mañana. Te honramos y te damos toda la gloria y todo el honor a ti. En el hermoso, precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si usted está entendido de eso, déselo bien fuerte a Él en esta mañana. ¿Cómo estamos? Vamos fuerte, ¿cómo está? Bendito sea el Señor. No sé si usted ha pensado en eso, pero a veces creemos que el milagro está en la sanidad o en la respuesta del dinero, de las cosas que esperamos. No, aquí hay un milagro viviente. Es que nosotros, siendo tan diferentes, Él nos hace habitar juntos. Nos hace amarnos, nos hace extrañarnos cuando alguno no está. Qué bueno es Dios. Qué buena es su presencia en medio de nosotros. Qué bueno es que usted es importante. Yo también soy importante. Pero por encima de usted y de mí, Él es lo mejor que podemos tener en esta mañana, en esta casa, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor.
Los niños pueden pasar al salón de clase. Y rápidamente nosotros vamos a Mateo capítulo 3. Hay una parte de la escritura que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, de entendimiento. Y sí es una verdad, cuántas cosas nosotros como iglesia necesitamos estar entendidas en ella, pero no va a haber un entendimiento de la verdad de la palabra para nosotros en este tiempo si no buscamos su presencia, si no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Porque quien revela todo lo que Jesús enseñó es el Espíritu de Dios. Él tomará, dijo Jesús en sus palabras textuales, tomará de lo mío y se los hará saber. Y cuando no hay intimidad con el Espíritu Santo, cuando no hay una búsqueda de su presencia, entonces comúnmente sucede lo que hoy en día está demasiado proliferado dentro de las iglesias. Es una interpretación personal de lo que cada quien quiere vivir de la Escritura y no el apego a lo que realmente Dios habla a través de su palabra. Necesitamos esa intimidad, necesitamos cultivar esa relación, necesitamos tener un oído afinado para que no seamos nosotros mismos hablándonos, sino que realmente sea la voz de su Espíritu Santo la que nos hable, porque cuando Él habla, cuando Él es el que habla, van a haber resultados, va a haber fruto, va a haber cambio, se va a manifestar su voluntad, y esa voluntad viene acompañada de todo aquello que nos hace bien, que nos hace vivir confiadamente en esta tierra. Cuando vamos al versículo 3 del capítulo 3 de Mateo, dice la Escritura: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y qué importante para usted y para mí entender dónde nace nuestro propósito. Nuestro propósito no nace en el momento en que nos activamos a hacer algo dentro de la iglesia. Hay gente que vive, y están los dos contextos. Usted puede ser de los que hace algo o varias cosas dentro de la iglesia y vivir sin propósito. Porque si lo llevamos a este ejemplo, la gente que tiene como parte de su servicio hacer la labor de asear el templo, no lo hiciera, la iglesia pudiese pagarle a alguien para que lo limpie. Entonces no hay propósito en eso. Eso viene como consecuencia, cuando se hace con la intención correcta, viene como consecuencia de entender que siempre en Dios tenemos algo para hacer. Y usted puede no hacer nada en la iglesia y tener propósito y estar claro en cuál es su propósito. Aunque esa corriente y esa voluntad y ese propósito de Dios nos va a llevar a servirnos los unos a los otros, dentro y fuera de este lugar. Porque de nada te serviría servirle a tu hermano aquí cuando te toca darle la mano en la puerta, cuando estás en tu labor de servicio, y afuera no servirle cuando te lo topas por el camino y ni siquiera lo saludas. Entonces, qué necesario para la iglesia de este tiempo entender que nuestro propósito no nació el día que nos dijeron que estábamos llamados a hacer algo. Y propósito es una palabra muy usada dentro del cristianismo. Todo el mundo habla de propósito y descubre tu propósito y viva bajo el propósito de Dios. Pero cuando usted va a las Escrituras, mi amado hermano, el propósito para usted y para mí no estuvo plasmado y no nació el día que hicimos una oración de fe. El propósito de Dios estuvo marcado desde siempre en su corazón para con nosotros. Porque el hecho de haber venido a la tierra marcó en que veníamos con propósito. Porque usted no fue un accidente. ¿Aló? ¿Usted me entiende en esta mañana? Ahí se gestó
Cuando ese pequeño embrión, cuando esa pequeña partícula salió del cuerpo de nuestros padres y engendró allí el óvulo, desde ese momento se plasmó literalmente lo que espiritualmente ya se había planificado. Qué importante es entenderlo. No hay manera de una emoción, no hay manera de mover una emoción. Pero cuánta claridad, cuánta firmeza, cuánto agradecimiento, cuánta gratitud con Dios yo puedo tener en el hecho de entender que el haber sido concebido en el vientre de mi madre se gestó físicamente lo que espiritualmente siempre estuvo en el corazón de Dios. Ninguno llegó colado, ninguno fue un accidente. Aunque en los planes humanos, aunque en la mente humana, aunque en el corazón humano, alguno de nosotros de repente no fue querido o no fue planificado. Hay un plan perfecto y ese plan perfecto nos enseña que Él nos predestinó desde antes de que lo que hoy vemos fuese formado. Fíjense la importancia no es el lugar. La importancia no es lo que nos rodea, la importancia no es el país, no es el planeta, no es la tierra. La importancia fue el deseo del corazón de Dios que un día en Él nació el hecho de que usted iba a venir a este mundo y viniendo a esta tierra ibas a gozar del amor, de la plenitud, de la gracia, de la misericordia, del acompañamiento y de todo lo que Él ha destinado que podamos percibir en nuestro corazón de parte de Él. Nosotros vemos una película de muñecos porque a nuestros hijos les gusta mucho. Y hay una parte de la película donde uno de esos maestros le está enseñando a su discípulo y llega el discípulo corriendo y le dice: maestro, sucedió un accidente. El maestro le dice: los accidentes no existen. Ninguna persona allá afuera ni aquí adentro fue un accidente. En Dios no hay. Todos nacimos en el corazón de Dios antes de que se juntaran nuestros padres. Antes de que esta tierra fuera edificada por el poder de su palabra, ya Él nos había predestinado. No sé si usted hoy tiene la capacidad de entender cuán importante es usted para Dios. Cuán importante es su vida delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es el valor que somos, que tenemos, para que Dios desde antes de que fundara lo que parece tan extraordinario a nuestros ojos, ya le hubiese dado sentido y valor a cada uno de nosotros? Y esto no se trata de tener un concepto más alto de nosotros mismos, es la humildad con la que podemos nosotros entender el valor que tenemos delante de Dios. Y fuimos creados, concebidos en el pensamiento y en el corazón de Dios, en ese propósito perfecto, para que nuestras vidas no hagan otra cosa que agradarlo a Él. Ninguno de nosotros, quienes somos padres, tenemos hijos o decidimos tener un hijo pensando en que el hijo cuando nazca nos haga sufrir. Nadie quiere sufrir por causa de sus hijos, porque si sufrimos por causa de nuestros hijos, entenderemos que la primera consecuencia la llevan ellos. Dios no nos creó para vivir apartados de Él. Y pienso en esto porque así como nos predestinó para vivir y ser de bendición, porque en ese predestinarnos desde antes de la fundación del mundo ya nos había bendecido. ¿Usted me entiende en esta mañana? No solamente fuimos predestinados desde antes de nacer, sino en ese momento ya Él había determinado que usted y yo viviéramos bendecidos en todas las cosas. En todo. Como un padre que espera a su hijo o a su hija y trata a la medida de lo que tiene, poder prepararse, poder tener.
Que la venida de ese hijo al mundo esté rodeada de la comodidad, de la mayor comodidad que usted pueda prestarle. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. De los más mínimos detalles. Así fue Dios. En ese concebirte en su mente y permitir que un día entraras al vientre de tu madre, ahí comenzó a plasmar en este mundo físico todo lo que espiritualmente Él había preparado para ti. Porque déjeme decirle algo, hasta cierto punto una madre tiene control en su cuidado personal del hijo que lleva en el vientre, pero de ahí para allá solo Dios decide el resto de las cosas. ¿Aló, usted está conmigo? ¿Cuántas madres, y pienso en esto, cuántas madres se drogan, se alcoholizan, comieron mal o no comieron, se alimentaron mal y los hijos nacieron bien? Yo escucho a mi madre contar los episodios. Un episodio de violencia donde pudo haber sido abortado. No sucedió. Porque estábamos marcados dentro del plan de Dios. Ya había sido concebido que usted y yo estuviésemos hoy aquí sentados. Y cuando usted se convence de eso, usted sabe que lo que le corresponde hacer, lo que tiene que hacer, lo que le toca que hacer, así se encuentre la 1001 oposición en este mundo, nada lo va a detener. Porque no ha habido nada que hubiese detenido el hecho de que Dios propuso que usted viniera a esta tierra. Qué bueno es que haya una iglesia que se convenza realmente quién es en el Señor. Y salir todos los días a este mundo convencido de lo que somos en el Señor. Y cuando usted se convence de eso, nunca va a poder llevar una vida normal. Mi vida no es normal desde el día que entendí esto, o no debe de ser normal, desde el día en que entendí dónde realmente nací. No nací el 24 de mayo de 1987 en la antigua maternidad de Talibán. Nací desde siempre en el corazón de Dios. Fui concebido en el pensamiento de Dios, en el amor de Dios. No puede ser la vida una vida normal. ¿Qué es normal? Según las leyes de este mundo. ¿Realmente nos hemos convencido que hemos nacido para vivir para Él? No me imagino en el puesto de Juan tener que estar en el momento de la historia en el que Juan fue puesto en esta tierra. Pero sí sé que estoy llamado a ser como Él, renunciar a toda comodidad que el mundo ofrece. No somos normales. Su vida y la mía debe de ser un testimonio fiel de lo extraordinario y de lo sobrenatural de Dios. ¿Aló? Yo creo que usted no se convenció de lo que le acabo de decir. Su vida y la mía debe de estar marcada por los hechos sobrenaturales del cielo que fueron planificados para que usted y yo caminemos y andemos en ellos. Debe de ser un reflejo. Hace unos días me topé con alguien. Ya tenía 2 días viéndolo en ese mismo lugar, tomando licor. Le pregunté, le hice una pregunta específica que sé que vino de Dios. El hombre abrió su corazón, me lo llevé aparte, comenzamos a hablar. Y mientras hablábamos, el hombre estaba llorando. No entendía por qué, me decía, pero no sé por qué usted habla y yo lloro, no entiendo. Debe ser por el mal aliento que tenía que lo hice llorar.
No. Nuestra vida está marcada a ver lo sobrenatural de Dios, que no somos nosotros, es Él a través de nosotros. Para que el corazón de alguien que necesita pueda ser transformado, o por lo menos en la instancia más cercana, conocer que Dios le ama. Conocer que Dios le ama. Y lo vemos plasmado en la vida de Juan. Juan fue aquel que fue destinado. Usted fue el que fue predestinado para este tiempo. Ese desierto necesitaba de Juan. Esa gente que rodeaba ese desierto necesitaba de Juan. Como tu casa necesita de ti, como tu familia necesita de ti, como la ciudad necesita de ti, como esta iglesia necesita de ti. ¿Usted está conmigo en esta mañana? Como tu esposa necesita de ti, como tu esposo necesita de ti, como tus hijos necesitan de ti. Es el tiempo propicio para usted y para mí. Nos ha puesto en un tiempo específico. Tus vecinos necesitan de ti. Tus colegas de trabajo necesitan de ti. Ese era el tiempo de Juan. 700 años antes había sido profetizado sobre Juan. Y nosotros no nacimos de una profecía dada por un profeta que habló que en algún momento usted y yo, y con nombre y apellido, íbamos a venir a esta tierra. Usted y yo fuimos concebidos en el pensamiento amoroso de Dios para este tiempo. En el pensamiento amoroso de Dios para cada uno de nosotros. Mis hijos no necesitan que venga un profeta y me diga que ellos han sido apartados para Dios. Antes de que el profeta lo diga, o antes de que yo me esfuerce, que debo de hacerlo, en trazar su vida en la línea de que sigan a Dios, que conozcan de Dios, que sigan a Cristo, ellos fueron apartados desde antes de la fundación del mundo. Por eso, si algo, mi amado hermano, esposa, padre, abuelo que está aquí y que lo que está viendo es un escenario completamente diferente en la vida de tu familia, no te dejes llevar por lo que tus ojos ven. Permítele a tu vida ser centrada en lo que ya fue escrito y en lo que ya fue destinado para cada uno de ellos. En lo que ya se dijo desde la eternidad. Tal vez usted ve a su esposo, a su esposa, a sus hermanos, sus tíos, sus padres, sus nietos, sus hijos, viviendo una vida totalmente contraria a lo que usted y yo deseamos, pero no por nuestro beneficio, sino que deseamos para que vivan bendecidos. No te dejes llevar por lo que ves. Afirma tu vida en el hecho de que así como usted un día fue apartado en el pensamiento de Dios, ellos también. Ellos también fueron destinados en el mismo amor, con el mismo propósito. Solo dispóngase a entender que usted es el que Dios levantó en ese lugar, en esa casa, en esa familia, para que eso que parece un desierto, porque todo el mundo está apartado de Dios y hay una vida espiritual muerta y seca, en usted haya una voz que clama en ese desierto. No sé si usted me está entendiendo hoy. El problema no es el desierto. El problema no es que usted vea una vida espiritual muerta, seca en su casa, en su familia, o en su esposo, o en sus hijos. El problema es que usted, siendo la voz que Dios levantó en este tiempo para ese lugar, no esté haciendo lo que tiene que hacer. Usted es la voz de Dios en su casa. ¿Aló? Usted es la voz de Dios para su esposa. Usted es la voz de Dios para sus hijos. Usted es la voz de Dios para su esposo, para sus compañeros de trabajo, para sus hermanos, para sus padres. Somos la voz de Dios para esta ciudad. Los que clamamos, sí, en un desierto, sí, pero tenemos la palabra que es la fuente de agua viva y que en ella no hay nada en lo cual no pueda reverdecer, y que esa fuente de agua viva no traiga vida y esperanza. Qué importante. Juan sencillamente no fue solo el que se levantó a dar una prédica. Destinado 700 años antes para ser el que iba a preparar el camino del Señor. Escúcheme esto. Vos que claman en el desierto, prepara el camino. ¿Sí o no? ¿Se está conmigo?
usted prepara en su casa, con su oración, con su fe, con la palabra que Dios pone en su boca, el camino para que un día el Señor venga a sus hijos, venga a su esposo, venga a sus nietos, venga a sus padres, venga a sus hermanos. No espere que otro haga su trabajo. No espere que otro venga a preparar el camino que a usted le corresponde preparar. La voz que se levantó en su casa, la voz que se ha levantado en esta iglesia, es usted, soy yo, para preparar el camino para que en algún momento el Rey venga a la vida de otros, al corazón de otros. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Cuando leía un poco de esto, preparar el camino, en el contexto de aquellos días, el que un rey se moviera a otro lugar, el rey no era cualquier cosa, hermano. El rey no iba a estar dispuesto, un rey natural hablándolo, a caminar o andar en su carruaje por caminos inestables. Y cuando se agendaba una visita de un rey a cierto lugar, a ser movido a cierta población, enviaban a cierta cantidad de personas para que prepararan el camino, para que quitaran las piedras, para que limpiaran, para que cuando el rey fuese en su carruaje, el camino fuese estable. Eso es trabajo. Y Dios te mandó a preparar camino para que cuando Él venga, a través de ti, todo estorbo en tu casa sea quitado. El camino lleno de amarguras, tú seas el instrumento para quitarlo. El camino lleno de odio entre padres y hijos o entre hermanos en tu casa se ha quitado. Que el estorbo de la incredulidad se ha quitado, porque eres un testimonio fiel de lo que es tener fe en estos tiempos. Prepara el camino, endereza las veredas, endereza las sendas, porque Dios es recto. Dios no anda, mi amado hermano, en los caminos del impío. Qué hermoso cuando tú eres el instrumento de preparar el corazón de alguien para que cuando el Espíritu Santo hable, ese corazón caiga rendido a los pies de Cristo. Tú no estás llamado a hacer lo que el Rey va a hacer. Tú estás llamado a preparar el camino para que el Rey haga lo que solamente Él puede hacer. ¿Está conmigo en esta mañana? Tal vez ese preparar el camino para la venida del Rey en tu casa, en tu familia, en tus hijos, sea amarlos. Porque el amor de Dios a través de ti hace que los corazones, por muy rústicos que sean, se vuelvan sensibles. Tal vez una de las formas de preparar el camino para que el Rey se manifieste sea perdonando. Y que cuando se vuelvan a acercar a ti, aquel que has perdonado, o a los que has perdonado, ya no saludes con la misma amargura de antes. Ahora saludes con la bendición que hay en la libertad que trae el perdón. En el amor que trae el perdón. Porque el amor de Dios ha venido a nosotros por el amor que nos tiene. Cuando tú perdonas realmente como Él perdona, ese amor se desborda a través de ti. Prepara el camino. Escribí por aquí. Tomar lo que está desviado es enderezar. ¿Qué se desvió en usted? ¿Qué se ha desviado en nosotros? Tal vez en la verdad que es Él y que nos ha mandado a vivir y centrarnos, pero nos hemos desviado a la mentira, al orgullo. Tal vez nos hemos desviado en nuestra efervescencia, furor y seguridad de quiénes somos y en nuestro servicio al Señor y hemos estado apáticos. Hemos estado inconstantes tal vez. Dios te ha mandado a enderezar eso en tu vida, pero también en la vida de los demás. Qué bueno es cuando tú puedes ver a alguien que
Tú sabes quién es en el Señor y lo puedes ver desviado en su apatía o en su doble ánimo. Y puede ser usado para que lo torcido que hay en él sea enderezado. Ese es nuestro trabajo en este tiempo, amada iglesia. Por eso es que es importante que traigamos a memoria si nuestra ausencia es justificable. Quite aquí que es el pastor el que le dice, que es el pastor el que le demanda. Pensaba un discipulado, no es para gobernarlo, es para acercarlo al Señor. Que el Espíritu Santo nos convenza si es justificable. Que un compromiso, que un llamado, que una tarea asignada tenga nuestra ausencia. Dejemos en la carrera hacer lo que tenemos que hacer. Verso siguiente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta. Y yo pensaba en esto, ¿no? Mientras leía este versículo. El versículo a mí no me está mostrando, no me está dando clases de moda. ¿Cómo era la tendencia de Juan en su manera de vestir? El versículo me está hablando de la sencillez de este hombre. Pero lo llevo mucho más allá. Pensaba con respecto cuando vienen los fariseos y viene la élite religiosa en ese momento, porque ellos vienen a Juan. ¿Cómo era el vestido de ellos? ¿Cómo eran sus túnicas? Y era algo que ellos guardaban con orgullo, el ser vestidos como se vestían. ¿Y vinieron a quién? El que estaba vestido de cuero y de pelos. Estaban acostumbrados esa élite a sus banquetes y aquel lo único que comía era miel silvestre y langostas. Cuando tú amas a Dios, cuando tú sirves a Dios así, tú seas el más pequeño de los más pequeños, como le decía Gedeón al Señor, pero yo soy el más pequeño, el más insignificante, soy el más derrotado de todos, pero a Dios le vale nada lo que otro pueda hacer cuando Él ha decidido levantar de lo más bajo al vil y al menospreciado. ¿Para avergonzar qué? A los sabios. ¿Sabe qué me impacta de Juan? Juan no se vistió con las vestiduras de los religiosos. Y no hablo externamente, hablo de la conducta de ellos. Porque el problema hoy de la iglesia es que la iglesia quiere vestir su conducta con las cosas que sencillamente se vuelven una religión dentro de la iglesia. Juan no adoptó la vestidura de la élite de ese tiempo. Juan se vistió de la humildad, Juan se vistió de la sencillez de la palabra del Dios al cual servía, Juan se vistió de obediencia. Ellos estaban vestidos de sacrificios religiosos que eran huecos y vacíos, pero Juan se vistió de una obediencia que a la larga dice la Escritura que el Señor no anda buscando sacrificios, sino anda buscando corazones obedientes. ¿De qué nos hemos vestido nosotros? ¿Te has vestido de ser un cristiano que, bueno, cumple con su domingo y su discipulado? ¿Te has vestido de la humildad, de la sencillez, de la obediencia al Señor? De lo que Él está esperando de ti. De lo que Él aguarda. Que hagas todos los días comprometido al servicio. Se vistió, y anoté por aquí, porque es así. A Dios, al Señor lo vieron sin atractivo. ¿Por qué? Porque la obediencia no es atractiva. ¿Usted está conmigo en esta mañana? La religiosidad es atractiva. Levantar manos, abrir boca aquí y seguir igual, eso es atractivo para la gente. El entretenimiento dentro de las iglesias es atractivo. La emoción es atractiva. Las profecías que te hablan que Dios te va a engrandecer, eso es atractivo.
Pero la obediencia a no adulterar no es atractiva. A no murmurar no es atractiva. A no drogarte, a no emborracharte, a no criticar. Eso no es atractivo. La obediencia a perdonar no es atractivo en estos tiempos. La obediencia de pasar por alto la ofensa, eso no atrae a la gente. La obediencia a dejar padre, madre, hijo y que no haya nada más importante que Dios en tu vida, eso no es atractivo. Atractivo es decir que creo en Dios y vivir a mi manera. Escuchaba de alguien que se convirtió, un grupo musical que escuché mucho en mi infancia. Todavía escucho algunas canciones y todavía la mano se me va por otro camino. Pero cantaba aquella persona: yo he creído a Dios y creo en Dios, pero a mi manera. Y eso es peligroso, porque nadie puede creer en Dios a su manera. Creemos en Dios según lo que Él estableció que debemos creer. Y eso no es atractivo, porque eso nos manda a humillarnos. Eso nos manda no a querer ser servido en nuestra casa, sino ser el servidor de todos en nuestra casa. Eso no nos manda a llegar y que nos rindan pleitesía porque queremos ser servidos. Eso nos manda a tomar la toalla y a lavarle los pies a quien haya que lavarle los pies, así estén llenos de lo que sea, mi amado hermano. ¿De qué nos hemos vestido en este tiempo? Y esas vestiduras, valga la redundancia, dice la Escritura, que deben de estar blancas y resplandecientes. Pero ese blanco y ese resplandeciente no va a venir porque usted use Ace o Ariel, sino por el compromiso de ser santos como Él es santo. Por el compromiso de vivir apartado, de entender que usted y yo ya sabemos, si realmente tenemos al Espíritu Santo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entendemos que lo que debemos hacer y no lo hacemos es pecado. Así que si yo sé que no debo de enojarme y airarme y lo hago, he pecado contra Dios. Si yo sé que no debo fumar y sigo fumando, he pecado contra Dios. Verso siguiente. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Y venían a él por lo atractivo, no por él. Venían a él por la estética. No, venían a él por la ética que tenía. No venían por cómo estaba vestido ni por lo que comía. Venían por el mensaje que había en su boca. Por la palabra que tenía. Él no fue a buscarlos. Ellos vinieron, escucharon, se extendió el mensaje. Y salía a él, verso 5, Jerusalén y toda Judea y de toda provincia de alrededor del Jordán, verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y voy de atrás para adelante, confesar primero. Porque eso se ha vuelto un problema dentro de nosotros. Confesar no es decir, confesar en el origen, cuando se va en el origen de la palabra griega, tiene que ver con aceptar. ¿Y aceptar qué? Que Dios a tu descuido le llama pecado. O sea, a Dios no puedo ir a decirle: Señor, discúlpame. Como generalmente lo hacemos y tal vez de repente en algún momento usted ha venido a mí a decirme: discúlpeme por algo, y a algunos de repente le he dicho: yo no disculpo, perdón. Porque bíblicamente esa palabra no es correcta. Así como sé que no debo de ir a pedirle disculpas a nadie, debo de ir a pedir perdón por lo que hice. Pero confesar es muy importante. Dice la Escritura que el que encubre su pecado y calla.
Es más, vamos a leerlo, creo que está en Proverbios. Veo por aquí. Proverbios 28:13. Es lo importante de confesar. El que encubre su pecado, o el que cubre sus pecados, no prospera. Y a esto hay que ponerle nombre y título. No, es que estoy pasando por una prueba, porque no, si no prosperamos, es porque en algo no nos hemos arrepentido, hermano. ¿Y qué es prosperar? ¿Tener plata? No. Que tu familia esté bien, que tus hijos estén bien, que tu matrimonio esté bien, que la gente que te rodea esté bien, que los resultados de lo que Dios te mandó a hacer se estén dando, que las vidas estén siendo tocadas, que alguien se haya convertido contigo, que alguien haya sido establecido, levantado, que tengas fruto. Porque con ese cuento de no reconocer, Dios nos llama a las cosas a mitad. O es pecado y vives una vida aparte de Él, o estás en santidad. No hay otra forma de vivir para Él. Y venía la gente para ser bautizada, pero con arrepentimiento, confesando, declarando que lo que hasta aquí habían hecho no estaba bien delante de los ojos de Dios. Porque para recibir lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que arrepentirnos, mi amado hermano. ¿Tú estás conmigo en esta mañana? No puedes decir, no, es que yo estoy orando para que el Señor me bendiga. No. Él ya dijo que te bendijo con toda bendición espiritual. Arrepiéntete y en el arrepentimiento hay bendición. ¿Aló? ¿Está conmigo en esta mañana? Termina diciendo el verso de Proverbios. Mas el que los confiesa y se aparta, eso es muy importante. Porque muchos de nosotros, ¿cuántas cosas hemos confesado y hemos pedido perdón y seguimos haciendo lo mismo? El que confiesa y se aparta. Porque arrepentimiento es cambio de conducta. Entonces dice la Escritura, alcanzará misericordia. ¿Alcanzará qué? Dios no se complace en nuestro pecado. Y luego venían en ese arrepentimiento, en ese confesar, eran bautizados. ¿Por qué? Bautizados en agua. Porque se estaba levantando un testimonio externo de lo que la palabra estaba haciendo internamente en los corazones. ¿Está conmigo en esta mañana? Ese bautismo de Juan simplemente fue el testificar públicamente de lo que estaba sucediendo en el corazón de estos hombres y de estas mujeres que habían escuchado el mensaje de salvación. No sé cuántos de nosotros hoy somos testigos externamente de lo que ha sucedido por dentro en nuestros corazones. ¿Cuántos salimos de este lugar a ser testigos en la casa, el lugar a donde vamos a tener que ir durante toda esta semana, siendo testigos de lo que Dios está haciendo internamente en nosotros? Mire, y qué cosa tan buena que la gente nos tenga que recriminar. Porque a veces nos quejamos y las víctimas somos nosotros cuando por X o Y caemos y es visible nuestro pecado y la gente lo primero que nos dice es, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que es evangélico? Eso está bueno que nos lo digan. Porque debe de pesar en usted y en mí el hecho de lo que somos. Somos diferentes. Y si algo tenemos que honrar es lo que somos en el Señor. Porque la Escritura dice que nos presentemos y vivamos sin mancha, siendo irreprensibles, que no, la gente no tenga nada por lo cual criticarnos. Y si nos critican, que sean por mentiras, como hicieron con Jesús, levantaron un falso testimonio. Dice el verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, les decía: generación de víboras, ¿quién
os enseñó a huir de la ira de venidera. Y aquí quiero resaltar algo importante. En los versículos anteriores la gente venía ¿cómo? Para que fueran ¿qué? Bautizados, pero venían ¿cómo? Con arrepentimiento. Y aquí esta gente se está saltando algo importante. Vienen a ser bautizados, pero no dicen en ningún lugar que estaban arrepentidos. Y pensaba en esto y le decía, Señor, ese es el cáncer de la iglesia. Y perdónenme lo extravagante en esta mañana. Y cuando digo cáncer, pienso en lo siguiente. El cáncer comienza en algo tan pequeño como en una célula. ¿Sí o no? Y busqué eso, cómo nace el cáncer, y creo que le tomé un capture por aquí. Permítame, para no caerle a mentira. Gracias a Dios por las herramientas que tenemos hoy día. Empieza como una pequeña partícula. Empieza como una pequeña célula que no obedece las reglas de la anatomía del cuerpo, sino quiere hacer lo que ella quiere hacer. Y lo mismo pasa entre nosotros. Nace muy pequeño en el corazón de alguien que no quiere sujetarse a las leyes del reino, sino quiere vivir dentro de la iglesia como quiere. ¿Y sabe qué? Aunque nace muy pequeño y nace en un lugar específico, esa pequeña célula daña primero una parte y luego silenciosamente, porque la mayoría de los cánceres, el cáncer es mortal porque en su mayoría cuando se descubre ya está en una fase avanzada. ¿Qué es una fase avanzada? Que no solamente se quedó quieta donde nació, sino que se extendió. Y así es dentro de nosotros. El que quiere vivir como quiere vivir dentro del cuerpo, se va extendiendo y va dañando al que quiere dejarse dañar. Con el chisme, con la murmuración. ¿Cómo es que le decimos a Otoniel? No se excuse, pero hay otra palabra que usamos. Con los pretextos que buscamos, no se justifique, que buscamos justificar como somos para no recibir la exhortación, la enseñanza, la demanda que siempre Dios va a tener para nosotros. Esta gente representa el cáncer de hoy. Sigue estando eso latiente dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. El que quiere venir, el que quiere recibir, el que quiere ser, pero no se ocupa de estar sumiso y con un corazón rendido a Dios verdaderamente. El que busca engruesar su vida con un llamado, con un servicio, que lo pongan, y cuando no lo ponen se pone bravo. Noté por aquí, no hay libertad sin honestidad. No venga a buscar hacer algo aquí si no tienes un corazón rendido a Dios primero. No busques levantar, sonreír, abrazar, si realmente no piensas lo bueno, lo agradable y lo perfecto de tu hermano. Eso es hipocresía. Si hay un reto entre nosotros en este lugar, es que no se levante un mal pensamiento en contra de otro. Y como yo no he alcanzado a juzgar las cosas como el Señor las juzga, es mejor no hacer juicio de nadie. Y dice el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Dignos. Haga frutos, pero dignos. ¿Sí o no? ¿Usted entiende la conjugación de esas dos palabras?
Nuestra vida debe de ser consona a la gracia que Dios ha tenido con nosotros, a la misericordia que Dios ha tenido. Te dejó vivo hoy, a pesar de que ayer pecaste. Que hoy tu vida viva consona del tamaño de la gracia que has recibido. Un fruto digno. Que tu vida le dé dignidad al sacrificio, a la muerte de Cristo Jesús, al llamado que te ha hecho. Que nuestra vida sea digna de que Él tenga sus ojos puestos en nosotros. No sigas en la misma inmundicia. No sigas en la misma vanidad de este mundo y en la vanidad de tu propia vida. ¿Sabes qué es dar un fruto digno de arrepentimiento? No vivir para nosotros, vivir para Él. Estar dispuestos que la proporción de nuestra vida espiritual sea mayor que la proporción de todas las cosas naturales que hacemos. Porque un fruto digno de arrepentimiento es que ahora no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Porque ellos creían que la salvación la tenían ganada por ser descendientes de Abraham. Eso es cuando ponemos nuestra confianza en lo que somos. Como que yo voy a la iglesia, yo conozco al pastor, es que mi mamá ora por mí. No. Eso se trata de una vida personal de cada uno con el Señor. Se trata de nuestra relación diaria todos los días. Si al Señor le place, puede levantar evangélicos de cualquier piedra y traerlos aquí. Usted y yo debemos velar por la responsabilidad que tenemos de que Él un día nos llamó, nos redimió, nos salvó, abrió nuestro entendimiento, nos dio libertad, conocimos lo que somos y nos plantó en el lugar donde Él quiso plantarnos. Y verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto, quiero terminar, esto lo compartíamos el miércoles en el culto. A la verdad, ¿el hacha qué? ¿Ya está qué? ¿Tiempo qué? ¿Tiempo qué? Presente. ¿Y quiénes son árboles? ¿A qué árbol se refiere? Diga a mí, no meta a los demás en el paquete. ¿A quién se está refiriendo el versículo? A usted y a mí, por separado. A la verdad, el hacha está puesta ¿en quién? En usted. O sea, el hacha está esperando para que si usted no da fruto, mijo. Y les compartí a los hermanos el miércoles, ¿a cuántos de nosotros ya el hacha no nos lleva por la mitad, hermano? Cosa tremenda esta. No hay margen para el descuido. No hay margen para ser estériles e infructuosos. Usted es un árbol, dice la Escritura, que somos árboles plantados. ¿Quién nos plantó? Él. Con una demanda específica, para que demos fruto. Él no te va a cortar porque dé fruto, te va a cortar si no da fruto. El hacha está puesta. No fue ayer, no va a ser mañana, es hoy. Sobre usted y sobre mí está esta palabra establecida hoy que va a exigir una demanda de que lo que hemos escuchado apliquemos. Y que donde necesitamos arrepentirnos, nos arrepintamos. Y que donde necesitemos dar fruto, lo demos. De eso no se va a escapar nadie. Todos tenemos el hacha puesta. Yo espero no ser cortado. No sé usted qué espera.
Pero aquí es donde se cumple, porque toda la palabra, mi amado hermano, es una sola. Que muchos llegarán creyendo que dieron tanto y no dieron nada. Separados de mí, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque no se trata, tú puedes ser un árbol bonito, bastante lleno de hojas, que todo el tiempo hablas de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que ser diferente, y no hay ni un fruto. Y como la Biblia nos da a nosotros diferentes formas y maneras, recuerden aquel momento donde Jesús espera recibir algo de aquella pequeña planta de higos. Y fue a buscar un fruto en esa planta y no lo halló. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? La maldijo. La secó. Porque para que un árbol no esté dando fruto, tuvo que haberse cumplido que está separado de la voluntad y el propósito de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que, mi amado hermano, en conclusión, o caminamos o caminamos. Y cierro con esto. Yo me acuerdo tantas veces y tenía esa imagen el miércoles, se viene a mi mente hoy. ¿Cómo imaginar un árbol que vive, que sabe, que entiende, que piensa, teniendo todos los días el hacha ahí esperando para... Y me acuerdo de las veces que mi mamá me esperaba a la puerta de la casa con la correa en la mano, porque ya me había mandado a entrar 20 veces y yo no me entraba. Y entré. ¿Y qué hacía uno después de, pero no me pegue, no le voy a pegar, pero con la correa en la mano? Señor, no me vayas a cortar, pero el hacha está ahí. No te voy a cortar. No te voy a cortar. Y cuando ya medio uno le daba por entrar porque tenía que animarse, porque si no la cosa iba a ser peor. ¿Cómo entraba uno? Con el rabo de para adentro. Mire, hermano, así usted meta. Si no da fruto, el hacha va a llegar. El hacha va a hacer su trabajo. Te va a cortar. Y termino con un último ejemplo en esta mañana. Para que veas lo literal de la forma en cómo Dios cumple. A Saúl se le fue cortado del reino y del trono. Habiendo sido establecido por Dios, habiendo sido ungido por Dios, habiendo sido coronado por Dios como rey de Israel. Cuando llega el momento, porque Dios no está jugando. Dios no juega carritos con ninguno de nosotros, ni metas tampoco. Y cuando llega el momento, mi amado hermano, no hay vuelta atrás. A Saúl se le cortó el reino. Y terminó siendo rey, como muchos evangélicos van a terminar siendo evangélicos el resto de su vida, pero sin la presencia de Dios. Saúl murió siendo rey, pero desechado por Dios. No terminemos siendo evangélicos o creyentes de Dios, pero siendo desechados por el Dios del cual hablamos y del cual tenemos llena nuestra boca. En el nombre de Jesús. No termino con promesas, no termino profetizándole, termino en esta mañana haciéndole un llamado, no a la conciencia, a la fe en el corazón de cada uno de ustedes. O cambiamos o ya estamos entendidos que nos espera. El hacha está puesta sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos ha bendecido Dios con esta palabra? Yo creo que sí. Yo creo que sí, cuando Dios nos advierte, nos habla y nos dejamos confrontar y bendecir por esa palabra. Dice la Escritura que al árbol que limpia, ¿ese qué? Lo limpia para que lleve más fruto. Una cosa es que nos esté quitando las ramas secas para dar más fruto y otra cosa es que nos esté dando con el hacha. En el nombre de Jesús, amén. Padre, gracias, te honramos en esta mañana. Póngase de pie, mi amado hermano, y dele gracias a Dios. Yo soy un agradecido del Señor en esta mañana por esa hermosa palabra que ha venido a mi vida. No quiero vivir el resto de mi vida sin recordar todos los días, Señor, que el hacha está puesta. No es que va a venir más adelante, ya está puesta. Ya está sobre mí.
Y eso quiero recordarlo para que cada vez que me quiera hacer el desentendido o no quiera hacer lo que tenga que hacer, yo pueda recordar que el hacha está puesta. Y tu palabra da testimonio de ella misma de que el cielo y la tierra va a pasar, pero esta palabra no va a pasar. Y no va a quedar nada de ella sin cumplirse. Y esta palabra que está en este presente continuo es para hoy, Señor. Que hoy mis acciones me lleven a dar fruto y no a que esa hacha haga su trabajo sobre mí. No queremos ser gente infructuosa. Gente que nos vemos bonitos como evangélicos, pero que cuando se le busca el fruto, no hay un verdadero fruto, Señor. La prédica no ha sido para nadie en específico, no ha sido eludiendo a nadie, ha sido para cada uno de nosotros. Como lo declarábamos hace un rato, ¿sobre quién está esta palabra? Sobre mí. Yo la he escuchado hoy, yo la he entendido hoy, tu Espíritu Santo me la ha revelado hoy. Señor, permítenos ser sensibles. Permítenos tener un corazón sensible, humilde a la verdad de tu palabra en esta mañana. Que podamos salir de este lugar edificados, transformados por ella. Corta la predica antes de... Señor, gracias. Porque el que cree, para el que cree, todo le es posible, Señor. Creo firmemente, Dios, que hoy tu palabra nos limpia, pero también nos reviste de poder y de autoridad. Te damos el honor, la gloria, la alabanza para ti en esta mañana. El honor, Señor. Y gracias porque tú has sido fiel y seguirás siendo fiel para seguir hablando a nuestras vidas, en nuestros corazones. El cumplimiento depende de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los 10